Reflexiones bíblicas libres de homofobia y de otras yerbas. Hoy, sobre el Salmo 85, versículos 9 al 14. Escucharé lo que el Señor va a decir, pues va a hablar de paz a su pueblo, a los que le son fieles, para que no vuelvan a hacer locuras. En verdad, Dios está muy cerca para salvar a los que le honran. Su gloria vivirá en nuestra tierra. El amor y la verdad se darán cita. La paz y la justicia se besarán. La verdad brotará de la tierra y la justicia mirará desde el cielo. El Señor mismo traerá la lluvia y nuestra tierra dará su fruto. La justicia irá delante de él y le preparará el camino. Escucharé, escucharé, escucharé. La conjugación de este verbo escuchar, sin duda, es lo que hace la diferencia. En un mundo plagado de ruidos y polución sonora, aturdido de gritos y múltiples posibilidades, vertiginosos cambios, velocidades extremas y enloquecedoras urgencias que se imponen resolver ya. Hacer un alto en el camino para escuchar hace verdaderamente la diferencia. Para este mundo en el que vivimos, escuchar es casi una proclama sediciosa, subversiva, transgresora. Un acto tan simple y vital como escuchar se ha convertido en una práctica casi inaccesible, tanto como para que debamos reeducarnos en eso de conjugar el verbo escuchar. Oímos, claro que oímos, permanentemente estamos oyendo y nos atraviesan las voces y los ruidos. Pero escuchar necesita de algo más. Implica detenerse, exige parar, silenciarse. Silenciarse para dejar entrar la voz que viene de afuera o la que se quiere expresar desde adentro. Escuchar necesita tiempo para el encuentro, ya sea con uno mismo, con los demás o con Dios. Es más, la conciencia del adentro, de lo que sucede en mi interior, probablemente sea el elemento determinante de las posibilidades de ese encuentro, de ese tiempo para estar, para interactuar y para moverse o dejarse mover. Escuchar exige una mente atenta, abierta, dispuesta al mensaje. ¿Y por qué no también una actitud de confianza, capaz de sorprenderse? En mi trabajo como pastor, en el área de consejería, quizá esta sea la tarea más difícil de realizar. Convencer al otro de la necesidad de silenciar sus ruidos para poder conjugar el verbo escuchar. Y vaya que es un desafío que empieza primero por mí, obviamente. Porque para poder seducir o convencer a otro de ejercitar la escucha, primero tengo que ser yo quien lo haga, quien escuche a ese otro, el cual muchas veces se encuentra maniatado, enredado, aturdido
por el caudal desenfrenado de los ruidos, propios o ajenos. Muchos de ustedes saben de mi experiencia como capellán en la comunidad terapéutica Betania. Hablo mucho de ella en estos tiempos. Una comunidad de adictos en recuperación que acompaña y ayuda a otros adictos a salir del ruido opresor de la enfermedad de la adicción a las drogas. Pues bien, si alguien en este mundo tiene dificultades con el verbo escuchar, esa es una persona enferma de adicción, entre otras. La adicción, lo no dicho, en cierta medida es también lo no escuchado, o mejor dicho, el bloqueo de la capacidad para escuchar. Un sentido tan vital en la vida de una persona, el sentido que conecta lo que está sucediendo o sucediéndome con otras capacidades que nos habilitan a ser y relacionarnos, que permite pensar, articular, reflexionar, meditar y finalmente decidir. Un proceso natural, aunque no concientizado. Pero un adicto por lo general no escucha, o si lo hace, ha distorsionado el proceso de tal manera que articula mal los datos y finalmente erra en los resultados. Es decir, toma sus decisiones sin escuchar ni escucharse a sí mismo y por tanto salteándose el proceso que lo personaliza en su decisión y finalmente es eso lo que lo hace dependiente de su objeto adictivo y su creencia de que él mismo decidirá o lo conducirá a la imperiosa necesidad de decidir. Un acto totalmente de fe, no racional, de fe, emocional, psicológica, afectiva, espiritualmente un acto de fe, pero no cualquier fe, lamentablemente una fe absolutamente opresora, dominante, enajenada, idólatra. ¿Sí? De alguna manera la adicción funciona como un acto de fe idólatra. El afuera, el ídolo, la sustancia, la adicción disfrazada de sustancia, decide sobre mi presente y mi futuro, sobre mi paz y mi felicidad, mi necesidad y mi vacío, y me conduce, me guía, me empuja, y a cambio me llena de insatisfacción y dependencia, frustración y dependencia, pérdida de identidad a cambio de dependencia, negación, me niega, pero igualmente gana mi fe y con ella mi decisión, mi capacidad de decidir y de volver a elegir mantenerme dependiente de ella. Pero cuando en algún momento los adictos en carrera tienen una experiencia de tocar fondo, lo que se activa es casi por gracia divina la capacidad de conjugar el verbo escuchar. La persona adicta escucha la voz desesperada de un ser amado, o la voz de un hecho que lo golpea, o una pérdida importante que le conecta. Escucha la voz de su propia conciencia que le dice: alto, basta, ya no quiero más esta vida, detente, detengámonos. Ya lo dice el lema: escucha y aprende. Pero para aprender es necesario primero detenerse, silenciarse, aquietarse y permitirse entrar en la intimidad del propio ser. Esa experiencia de total y absoluta soledad radical. Y allí, escuchar. Escuchar a pesar de los miedos, a pesar de los fantasmas, a pesar incluso de las taras que pautan nuestro comportamiento compulsivo y que se nos presentan en el camino como maleza que nos bloquea acceder al centro más importante de nuestra vida, el templo de nuestra vida, nuestra capacidad para decidir. Si quieres dominar a alguien,
bloquea su capacidad de decisión. Corolario, distrae, atrofia, controla su capacidad de escuchar. Pues la escucha es la puerta de entrada al alma. Y si alguien o algo atraviesa esa puerta, tendrá la posibilidad de diálogo íntimo con lo más profundo de ese ser humano. El alma, por más averiada, atormentada, abollada, atrofiada que se encuentre, si es tocada suavemente por la palabra y por la voz de alguien o de algo que le dé estímulo de vida, reacciona. No tiene otra posibilidad, reacciona. Y no puede otra cosa que conectarse con el sentido más profundo y originario de su existencia: vivir. El alma revive, resucita, reencuentra su canal, su caudal, su sentido. Pues bien, esto es precisamente lo que el salmista hace en este salmo, esta maravillosa poesía que hemos leído al principio. Entra en el corazón de su pueblo que está atormentado por su adicción a la injusticia, la idolatría, la miseria, impotente ante sus actos que le han llevado al destierro y al cautiverio, a la pérdida de su lugar e incluso al despojo de su identidad. Pero no está perdido. Nunca todo está perdido. Siempre hay posibilidades de atravesar la maleza de los ruidos internos y externos y hablar al alma de un pueblo o de una persona y ayudarla a conectarse con su sentido originario, con su vocación, con su instinto vital. ¿Cómo se logra esto cuando está supuestamente bloqueado? Ayudando a caminar hacia adentro, atravesando y limpiando la maleza. Pero, ¿cómo? Pues como lo hace el salmista, haciendo uso de la palabra, esa palabra creadora de vida y de sentido de la vida. Pero no cualquier palabra, ni grupo de palabras unidas por el azar, sino utilizando la palabra orientadora de un sentido más profundo, reveladora de una realidad integrada por el afecto pronunciado y conjugado por el acto de pronunciar la palabra. Por eso atento, cuidado, mucho cuidado con las palabras que decimos y en el tono que lo hacemos. Su mensaje tiene el poder de transformar y crear vida, o lo contrario, en su defecto, crear muerte. Y vaya si hay ejemplo de palabras que crean situaciones de muerte, de dolor, de desprecio, de rechazo, de exclusión. Y vaya si hemos experimentado la muerte cuando escuchamos palabras en este sentido. Por eso te invito una vez más a escuchar la palabra del salmista, que hoy quiere estimular tu alma, mi alma, el alma de nuestro pueblo, el alma de nuestra familia, de nuestra comunidad, dando sentido y orientación a lo que ya existe en ti y en nosotros latiendo. Pero necesito para ello que te detengas, que detengas los ruidos que hay en tu cabeza, en tu mente, en tu corazón, que silencies los mismos y que actives todos tus sentidos en orden a tu capacidad de escuchar y disfrutes del acto de conjugar esta palabra escuchar. Conjuga, pero conjuga este verbo aquí y ahora. El mensaje es para ti, especialmente para ti. Y hay algo que solo tú puedes recibir como mensaje de esta palabra, presente en tu vida hoy
Y ojalá que al escucharla puedas también dejarte transformar para pronunciar luego tu palabra, afectivamente tu palabra transformadora de vida para ti y para otros. Escucharé lo que el Señor va a decir, pues va a hablar de paz a su pueblo, a los que le son fieles, para que no vuelvan a hacer locuras. En verdad, Dios está muy cerca para salvar a los que le honran. Su gloria vivirá en nuestra tierra. El amor y la verdad se darán cita. La paz y la justicia se besarán. La verdad brotará de la tierra y la justicia mirará desde el cielo. El Señor mismo traerá la lluvia y nuestra tierra dará su fruto. La justicia irá delante de él y le preparará el camino. Le preparará el camino. La justicia irá delante de él y le preparará el camino. Soy el reverendo Fernando Frontán, pastor en las iglesias de la Comunidad Metropolitana, y desde aquí, desde Montevideo, Uruguay, mi abrazo de paz y de bien para ti, allí donde te encuentres.